Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una expresión y es un lamento de nuestro Señor, que sale de lo profundo de su corazón y que trasciende a la eternidad, y es la frase más angustiante que usted puede ver en la humanidad. Era el corazón de Cristo quebrantado, ese Cristo que usted y yo habíamos leído y que nos decía: por nada estén angustiados. Ese Cristo que un día dijo y le habló al Padre, le dijo: Señor, yo sé que tú me oyes, que siempre me oyes. En ese momento, en la cruz del Calvario, un dolor en su corazón, le dijo: ¿por qué me has abandonado? Y cuando uno habla de ese dolor, muchos podrían decir que era un delirio de su cuerpo. Fíjese que la palabra dice que ya habían tinieblas sobre toda la tierra, porque la humanidad durante ese día vivió las tinieblas más densas que ha podido vivir. Y ese dolor y ese causarse en su cuerpo, las heridas, él no se quejaba de esas heridas. Fíjese que el delirio, muchos dirían, es el delirio mental. Él estaba allí, ya llevaba 3 horas, se estaba desangrando, pero tampoco fue causado por la debilidad de su cuerpo, ni a causa de la fiebre que de pronto hubiese podido tener allí el Señor también, ni tampoco porque se deprimió su espíritu o porque él sentía cercana la muerte. Jesús tenía su mente tan clara que recordó la palabra, el Salmo 22, cuando el salmista le dijo: ¿por qué me has desamparado? Cuando él le decía: ¿por qué me has desamparado?, le estaba diciendo al Señor: Señor, sobre mí cargo todo el pecado. Hay una diferencia muy grande entre nosotros y Jesús, que ahí se estaba castigando todo el pecado con la severidad. Lo finito del alma de Cristo se encontró en lo infinito de la justicia divina, y la justicia divina hacía eso, que el Señor le dejara y que él se sintiera solo, que se sintiera desamparado. Y como su corazón estaba en contacto con el Padre durante esas horas, lo que hizo estallar Elí, Elí, no fue el dolor corporal, porque cualquier enfermedad la podemos soportar, cualquier crisis la podemos soportar, porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. Pero en ese momento de crisis, en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, él sabía que el Padre le había dejado para castigar el pecado. Así que cuando usted y yo nos encontramos en angustias grandes, nunca vamos a decir: ¿por qué me has desamparado? Porque en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en ese lamento del Señor, entendemos, óigalo bien, entendemos que él sufrió lo que usted y yo deberíamos de haber sufrido. En ese solamente él no se quejó y ni le dijo: Señor, ¿por qué Pedro me ha negado? Señor, ¿por qué Judas me ha traicionado? El lamento de nuestro Señor no era un quejarse contra Dios, era un doblemente asirse de la fe del Padre. Elí, Elí, Padre mío, Dios mío, Dios mío. Cuando usted y yo le invocamos en medio de la aflicción, alcanzamos a entender un poco las palabras del Señor. La inmensidad de su dolor nos lleva a comprender un poquito la altura de su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Porque cuando Él exclamó esas palabras, la tierra nunca más volverá a estar en tinieblas, porque hemos aprendido que nosotros no estamos desamparados, que Él sintió eso en su corazón y su corazón estalló de dolor al saber que su Padre, su amoroso Padre, tenía que dejarlo para recibir el castigo divino. Pero mire que si el Señor se aleja una vez, un instante, una hora, un día de su vida, debe de ser crucial para nosotros. Si en ese momento el Señor llevaba esas 3 horas, dice, la luz del consuelo de la presencia de Dios se ocultó, y eso hizo que su corazón estallara en dolor, que ese dolor físico se hiciera más severo, que se hiciera más fuerte, porque entendía que sobre él, en ese momento, con esa exclamación de dolor tan angustiante en su agonía, entendiera
que era el Señor que estaba castigando todo el pecado. Por eso usted y yo no podemos decir que Él nos ha desamparado, porque Él está con nosotros.